angustia como el mundo jamás lo ha visto. Y en estos puntos donde muchos se confunden mezclando estos temas, es claramente distinto. ¿Cuál es el tema? La tribulación. Muchas veces las personas creen que cuando se habla de la tribulación, hablan de todos los acontecimientos futuros. Y es algo de que, como dice mi hermana Katiuki, mi hermana María Elena, las tribulaciones nosotros las vivimos también diarias. Por eso vamos a hablar de 3 tipos de tribulación. ¿Cuáles son estos 3 tipos? La primera es las tribulaciones de la iglesia. La segunda, vamos a hablar sobre la tribulación de Israel. Y por último, la gran tribulación. Entonces, hay 3 tribulaciones. La primera es tribulación de la iglesia. la segunda La tribulación de Israel. y la última. La gran tribulación. Perfecto. Sí, es que me gusta. Ya lo estoy. Entonces, como dice la hermana María Elena, hay una tribulación que tiene un tiempo de duración de 7 años. ¿Cuál tribulación es esa de las 3 que le acabo de nombrar? ¿Cuánto tiempo dura la tribulación de la iglesia? Ajá. ¿Cuánto tiempo dura? No. ¿Cuántos años dura la tribulación de la iglesia? Es la que vivimos diariamente. Es la que vivimos diariamente, pero como iglesia Hasta que general. venga Cristo. Hasta que venga Cristo, ¿verdad? ¿Y empieza desde qué momento? Desde que murió y resucitó Cristo. Ahí empieza con la tribulación de la iglesia. Y eso tiene un tiempo de duración de 2000 años. 2000 años, ¿verdad? Pero ¿estamos en qué año? En el 2025, ¿verdad? ¿Estamos pasados o no estamos pasados? ¿O se terminó o no terminó? No saben. Esto lo vamos a hablar más adelante. Vamos con las tribulaciones de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 3:4 dice: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como aconteció y sabéis. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Como lo comentó mi hermana, la iglesia pasará por persecución. La iglesia hoy en día, a nivel nacional, hablando de Venezuela, sufre persecución. No es la misma que sufren en otros países, pero igual padecen. En otros países sacan a los cristianos de las iglesias, los matan en las plazas, les hacen... Yo creo que ustedes deben de conocer la historia de Nerón y todas las maldades que hizo con los cristianos en aquel momento. Distintos países tienen distintas tribulaciones conforme a los cristianos. Gracias a Dios nosotros no pasamos por las que pasan en Irán, en Irak, esas persecuciones tan sangrientas que le hacen a nuestros hermanos cristianos. Pero igual nosotros pasamos persecución. Amén. Es natural que la iglesia del Señor sufra en este mundo. El mundo entero está bajo el maligno y nosotros, siendo celestiales, somos objeto de persecución por parte de Satanás y sus huestes de maldad. La iglesia es un cuerpo y un cuerpo es natural que sufra. Cuando un miembro es herido, todo el cuerpo duele. ¿Es así? ¿Seguro? Debería, ¿verdad? Ok. Pablo escribiendo a los colosenses dijo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esto lo vamos a conseguir en Colosenses 1:24. Esta es la misma palabra que se usa para tribulación y gran tribulación. También debemos prestar atención a las palabras, las aflicciones de Cristo, con un artículo definido. Entonces,
Estas son las tribulaciones de Cristo, las tribulaciones del cuerpo de Cristo, la iglesia. Pablo, escribiendo a los colosenses, estaba en Roma en una distancia grande de ellos. ¿Cómo es que sus sufrimientos en Roma pudiesen ser efectivos para los colosenses? Luchaba por ellos en oración y se esforzaba a escribirles y ministrarles. Nunca los abandonó. En aquel momento no había tecnología, no había teléfono, no había WhatsApp, no había nada. Todo era conforme a cartas. Y carta no era que yo la escribía hoy, la mandaba y llegaba mañana, no. Duraban tiempo en llegar. Pero aún así, Pablo hacía su mayor esfuerzo para aconsejar, para reprender, para formar a aquellos líderes, miembros de estas iglesias. Amén. Amén. Ok, Juan dice en Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, o sea que en ese momento él está hablando de que estaban pasando por tribulaciones. En el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ciertamente la iglesia sufre tribulaciones, las tribulaciones de las cuales Cristo nos previno de antemano. ¿En qué momento los previno Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Pero confiar, Yo he Yo he vencido. vencido al mundo. O sea que si Él pudo, y se supone que nosotros somos copartícipes de Él, nosotros podemos vencer esas aflicciones. Pasamos por muchas vicisitudes, pero si tenemos al Señor, vamos a tener la solución y la manera de pasar de ello. Amén. Entonces, estamos claros de las tribulaciones de la iglesia, que la iglesia sufre tribulaciones. Nosotros como miembros sufrimos tribulaciones. Amén. El siguiente, la tribulación de Israel. Un término más específico tomado del libro de Jeremías es angustia de Jacob. Jeremías 37 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, refiriéndose al futuro, a un acontecimiento que va a venir. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En el mundo tendréis aflicciones, y dice el Señor, pero confiad que yo he vencido al mundo. Nos lleva a que tengamos confianza, esperanza y fe en Él. Para Jacob, en este caso para Israel, dice lo mismo. Ustedes van a pasar por una gran tribulación, una angustia, pero de eso ustedes serán librados. Amén. El Señor no los va a meter a ustedes en un problema donde les va a decir resuelvan. El Señor, si los lleva al desierto, Él los va a sacar de ese desierto. Amén. Los últimos tiempos estarán marcados por un periodo de 7 años, conocido como las 70 semanas de Daniel. Si leemos el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, vamos a encontrar más simplificado este texto, ¿ok? No, 100 años. Por estos versículos aprendemos que 70 semanas están comprendidas por 490 años. ¿Por qué 70 semanas se van a convertir en 490 años? ¿Cómo es eso si se supone que las semanas están comprendidas por días? Es así, ¿no? Entonces, ¿cómo en 70 semanas hay 490 años? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa allí? Esas son las matemáticas del Señor. Y de eso lo vamos a hablar más adelante. Ok. Entonces, estas 70 semanas están determinadas únicamente para el pueblo de Israel, no para nosotros. Porque, para adelantar un poquito,
Ya han pasado 69 semanas de esas 70. Falta una semana, que aún no se ha cumplido. Quiere decir que nosotros estamos en la semana 69. Esta es la pregunta del millón. ¿Estamos o no estamos en la semana del 69? Si falta una para la 70. Claro, exacto. Se la voy a dejar ahí. Ok. Desde el momento que sale el mandato para reedificar Jerusalén hasta el tiempo cuando el Mesías Cristo fuese cortado. Quiere decir que si estas semanas empezaron cuando se edifica Jerusalén o reedificar Jerusalén, eso fue hace 1000 años aproximadamente, o un poco más. Pero también dice que va a terminar esa semana 62 cuando Cristo sea cortado de la tierra. Y ya Cristo fue cortado de la tierra. O sea que ya esa última semana 69 ya se cumplió, como lo dice la palabra, y entrará un periodo nuevo. ¿Cuál es el periodo? Lo dijeron la semana pasada. ¿En qué periodo estamos? De la gracia. De la gracia. No escuché. No escucho. Si se equivocan no importa porque estamos para aprender. Estamos en el periodo de la gracia. Un periodo que tiene un tiempo de duración. No es un periodo eterno. A diferencia de los demás periodos, este periodo tiene un tiempo de inicio y un tiempo de fin descrito en la Biblia. Si hablamos de periodos o dispensaciones, vamos a encontrar mucho. Desde el principio, la dispensación edénica, que es la creación del huerto del Edén. Pasamos a la adánica, que es cuando el Señor crea al hombre. De allí pasamos a la dispensación antidiluviana y la dispensación diluviana. Después de ahí a la dispensación abrámica, después a la mosaica, que es esta la ley que estuvo hasta que Cristo vino, se fue. Hasta ahí se cumple la ley. Y entra el periodo de la gracia, que es el único periodo que tiene un tiempo límite, descrito en la palabra. Amén. Ok. No voy a seguir desarrollando esa parte porque voy a adelantarle bastante de lo próximo, y si se lo hago ahorita lo voy a dejar todo confundido. Entonces prefiero dejárselo para más adelante, que va a estar más detallado. Tribulación. Tenemos entonces el último punto, la gran tribulación. Mano, pero la gran tribulación no acaban de decir qué es lo que va a pasar a Israel, pero me acaban de decir que la tribulación de Israel es otra. Entonces, ¿qué mango con arroz es ese? Aunque en toda la tribulación se llama tiempo de angustia para Jacob, el juicio se intensificará en los últimos 3 años y medio, que ahí es cuando se cumple la gran tribulación. La angustia para Jacob, o la tribulación de Israel, empieza cuando empieza a correr la última semana de Daniel. Y la gran tribulación empieza a cumplirse después de esos primeros 3 años y medio. ¿Ok? Esa mitad se marcará por la ruptura del pacto por parte del anticristo y por la manifestación del anticristo como la mentira. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí se refiere al anticristo. Amén. El Señor enfatizó esta verdad cuando agregó algunos detalles a lo que ya estaba revelado. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora,
de que habló el profeta Daniel: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjense que el propio Señor, el propio Cristo, Jesús dijo que no ha habido una gran tribulación en el mundo desde su formación, desde su creación, como la va a haber en ese momento. Eso quiere decir que lo que pasó con Sodoma y Gomorra no se va a comparar con lo que va a pasar en ese momento. Que lo que pasó en el tiempo de Noé no se va a comparar a lo que va a pasar en ese momento. A lo que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial, la bomba de Hiroshima, no se va a comparar con lo que va a pasar en ese momento. Entonces imagínense que el mismo Señor dice que es tan grande esta tribulación que no se compara a nada de lo que ya haya pasado en la tierra. Yo no sé ustedes, pero yo ese momento no lo voy a vivir. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 24, del 15 al 21. De las palabras de Daniel y del Señor Jesús aprendemos que en la mitad de la tribulación el anticristo va a quebrar su pacto con los judíos, le pondrá fin a los sacrificios en el templo. ¿Cuál templo? Un templo que se va a construir, que ya está en los planos, ya está todo, lo único que falta es que por medio del tratado de paz entre religiones, que si mal no recuerdo creo que es los iraníes, si me equivoco me corrigen porfa, tienen a su propia mezquita en el territorio donde los israelíes van a construir su templo. Cuando leemos más adelante nos vamos a dar cuenta que cuando el Señor da la orden para reedificar su templo, que cuando empieza a correr las semanas de Daniel, la Biblia me cita que ellos se tardaron aproximadamente 49 años para crear el templo. Ellos no tenían maquinaria, ellos no tenían nada, todo era a mano y a lomo. Pero hoy en día hay maquinaria, hay tecnología, que saben ustedes si se ponen hoy y ya mañana construyen ese templo. Hoy en día, hoy domingo 13 de abril, las columnas ya las tienen edificadas, ya tienen los moldes para los vaciados, ya están preparando a los sacerdotes que van a dirigir en el templo, ya tienen creados los utensilios, ya tienen todo, esperando que quiten este templo para ellos poder reedificar el suyo. En una semana, cuando mucho, se pueden tardar en edificar este templo. Y que cuando eso acontezca, nosotros no lo vamos a ver. ¿Se entendió? Según la palabra en Levítico y en Deuteronomio, para poder expiar los pecados era necesario tener un becerro. ¿Saben qué es un becerro, verdad? Una ternera. Era necesario, y de un color en específico. La palabra me dice que es un color bermejo. ¿Qué es un color bermejo? Un color rojo ladrillo. Y desde el último sacrificio que se hizo en la antigüedad, ese animal se extinguió. Hay demasiados becerros, pero de ese color en particular no los hay. Les doy una noticia: ya empezó a nacer el becerro bermejo. Está viniendo como con defectos, porque tiene que ser puro, tiene que ser sin nada. Este que están haciendo está viniendo con mancha, con algunos que otros defectos y broma, pero con la tecnología que hay ahorita, que acaban de revivir un lobo que tiene 10.000 años extinto, no me extraña que hagan ya este becerro. ¿Se cumple o no se cumple la palabra? Hermano, la venida del Señor está cerca. Esto va de la mano con lo que nuestro hermano Swimmer está hablando de las noticias de Israel. Aquí se ha dicho que nuestro reloj no es el que usted tiene en la muñeca o en el teléfono. Nuestro reloj es Israel. Y la palabra me dice: está pendiente de lo que pase allá, porque lo que allá acontezca les será a ustedes de señal para mi venida.
¿Se entendió? Amén. Cristo viene pronto. Muy pronto. ¿Están preparados? Como 4 nada más y están dudosos. De las palabras, ok. Vamos a leer rápidamente segunda de Tesalonicenses, el que lo tenga, que lo comparte, por favor. Capítulo 2, versículo 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 4. Amén. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿A quién se refiere allí? Al anticristo, ok. Ajá, sígame, hermano. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál templo de Dios es ese? ¿El que está en los cielos? No, ¿cuál? ¿Qué van a construir en Israel? ¿Cuál? ¿Qué No. No. Si dice nosotros es porque te quedaste en la tribulación y se va a sentar encima tuyo. ¿Cómo? El templo que está por construirse en Israel, porque es la casa de Dios. ¿Se entendió? Y él, cuando esté construido, va a tomar eso como su morada, para decir: yo soy Dios, yo soy el Cristo que ustedes estaban esperando. Ese es el plan de él. ¿Se entiende? Se entiende. Tienes que poner un micrófono a cada uno porque no los escucho. Ok. Durante estos últimos 3 años y medio, cuando el anticristo demande ser adorado como Dios, el hombre no podrá comprar ni vender nada, al menos que tenga una marca, tenga un sello o tenga el chip. Y la marca dice: hecho en China, dice. 666. Hecho en China. Si no la tiene, hermano, olvídate. Hecho en China. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso que aunque se lleva a su iglesia para que no pase por esto, aún le va a dar oportunidad a aquellos que se queden. O sea que si él fuera un tirano y malo e injusto como a veces la gente le dice, ya no estuviésemos ni nosotros aquí. Aún en ese momento él le dará oportunidad a salvar a quienes se quedaron. Y para aquellos que se quedaron, el Señor a través de la Biblia le da instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. No es un Dios perfecto. No es un Dios de Misericordioso. orden. Fuera otro, te quedaste, arréglate, ve a ver lo que hace. Dios no, Dios le dio instrucciones hasta para aquellos que se van a quedar, qué tienen que hacer. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor tiene un plan A, un plan B, tiene el abecedario completo de plan. Gloria a Dios. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con su espíritu de su boca. Eso lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, 8. Apocalipsis 7 dice: habrá salvos durante los últimos 3 años y medio. La palabra enfatiza que habrá un incontable número de judíos y gentiles salvos en aquellos días, en los días de la gran tribulación. Quiere decir que entonces sí va a haber todavía oportunidad de aquellos que sean salvos. Pero la Biblia me habla a mí de unos 144,000 personas que van a ser salvas. ¿Quiénes son esos 144,000? ¿Y por qué nada más 144,000 de millones de personas que se puedan quedar en ese momento? Dicen que son ellos, eso es verdad, pero ¿serán ellos? ¿Qué dice la palabra sobre eso? Lo vamos a leer más adelante. El Espíritu de Dios es omnipresente y no puede ser que quede ausente, pero quitará
su mano de restricción de sobre el hombre de pecado y permitirá su carrera de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Él está en todos lados, pero le va a dar autoridad al anticristo para que haga y deshaga como él quiere. Como lo dice el libro del Apocalipsis, los 4 jinetes, el primero, hablando del anticristo, le dice que él fue el que le dio la autoridad y lo mandó. Esos 44.000 mansuelos son los que salen de la gran tribulación. Salen de ahí, pero son personas específicas, no son otra persona. Exacto. Capítulo 7, Apocalipsis. Sí, pero eso lo vamos a leer más adelante. No se me adelante. ¿Se entendió esto entonces de la gran tribulación? ¿Pasaremos nosotros por la gran tribulación? ¿Pasaremos nosotros por la tribulación? No son ellos. Voy a volver a preguntar. ¿Pasaremos por la gran tribulación? ¿Pasaremos por la tribulación? Todos los días vivimos en tribulaciones, en aflicciones. ¿Qué dice el hermano Jesús? ¿Pasaremos nosotros por la tribulación? No, ¿verdad? Pero por la tribulación de la iglesia, Que te fue para la sí. aflicciones diarias. ¿Se entendió? Ok. Vamos con el siguiente punto. ¿Qué saben ustedes sobre el Armagedón? No es la película del 2005 que salió con Mel Gibson, no. ¿Qué saben ustedes del Armagedón? Sí. ¿Qué entienden ustedes por eso? Su opinión personal, no importa. Aquí estamos para enseñar. El hermano Oscar dice que es una batalla. ¿Qué es el Armagedón? El fin del mundo. Una gran guerra, dice la hermana Marielena. Por lo que yo he visto que el mundo ha enseñado, el Armagedón es el fin del mundo. ¿Es así? Dice confrontación final entre las fuerzas del bien y del mal. Qué fuerte, parece una película de Steven Spielberg, ¿verdad? Confrontación final entre el bien y el mal. Eso quiere decir que van a venir los Vengadores con los héroes de Batman y Superman a confrontar. ¿Es eso? No. El bien y el mal. ¿Quién La es el batalla bien? final. En el plan de Dios para la redención de la humanidad. Y Señor y sus ángeles, ¿y quién más? Y la iglesia, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros vamos aquí Mira, güey. a echar cuchillo. Vamos a venir a pelear. Lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Pero vamos a desarrollar un poco. El Armagedón es una batalla, un acontecimiento, pero el Armagedón es un lugar bíblicamente. Cuando se habla de la batalla del Armagedón, cuando se habla de el Armagedón como tal, es un lugar donde va a acontecer lo que se cumple cuando el Señor dice que vendrá Jesucristo con sus millares a luchar. Hay un lugar en específico y ese lugar se llama Armagedón. ¿Por qué? Donde sea que una gran guerra se pone en marcha, la gente teme que sea la batalla del Armagedón. Muchas personas, cuando empezaron las guerras mundiales, la primera y la segunda guerra, creyeron que estaba aconteciendo el Armagedón, porque habla de guerra, habla de batalla, ¿se entiende? Pero es algo que todavía no ha acontecido. Vamos a ver entonces lo que puede ser y lo que no puede ser el Armagedón. Entonces, lo que es el Armagedón, lo que no es el Armagedón, no es ni la primera ni la segunda guerra mundial. Lo acabamos de mencionar, ¿verdad? No es la primera batalla de Gog y Magog. ¿Quién es Gog y quién es Magog? Quisiera saberlo. Bueno, eso sí se lo vamos a esta batalla será encabezada por fuerzas de una confederación de naciones
y pueblos del norte. No es más que una batalla. Y Dios hará llover sobre estos ejércitos fuego y azufre desde el cielo, hasta probablemente ocurrirá el principio de la tribulación. Gog y Magog. No es una guerra en el cielo. En la batalla que se describe en Apocalipsis 12, del 7 al 17, los ejércitos de Satanás serán vencidos por Miguel y sus ángeles y luego serán arrojados a la tierra. No es la segunda batalla de Gog y Magog. Quiere decir que Gog y Magog vuelven a entrar en escena con la primera y la segunda batalla, que no es ni la primera ni la segunda de la guerra mundial. ¿Se entiende? Amén. Esta será la conclusión a toda batalla física y espiritual. Será después del milenio, cuando Satanás sea soltado por última vez y por breve tiempo y salga a engañar las naciones. La primera batalla de Gog y Magog va a ser en la tribulación o en la gran tribulación. Y la segunda va a ser después del milenio. ¿Se entiende? ¿No entendió? Yo no entendí. Gog y Magog. Gog y Magog. La primera batalla de Gog y Magog se va a presentar en la gran tribulación. O sea que nosotros tampoco vamos a vivir esa primera batalla. Y la segunda va a ser después del milenio, del periodo milenial, que es el segundo periodo, aparte de la gracia, que tiene un tiempo específico de duración. Milenial, 1000 años. ¿Se entiende? Esa segunda batalla de Gog y Magog va a ser después del periodo milenial. Amén. Ok, eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis 20, del 7 al 9. Para finalizar, vamos a hablar de lo que es el Armagedón. Los participantes, ¿quiénes van a estar allí? Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. 19. Será la simiente de la serpiente luchando contra la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Será el final del conflicto entre Cristo y el anticristo. ¿Se entiende? El lugar donde queda el Armagedón. Para que lo busquen en internet, en los mapas, que a veces la Biblia tiene el mapa. Bueno, no sé si las de ahorita las traen, pero hay Biblias que traen mapas. A veces la gente dice, ¿para qué la Biblia traerá mapas? Bueno, esta Biblia trae mapa, es para guiarse de todo el recorrido que hicieron los apóstoles, todo el recorrido que hizo Jesucristo, que eso no fue en una moto que se llegaron, no, ellos echaron piernas. Y el mapa está en la Biblia para guiarse un poco de esto. El lugar, el valle de Jezreel, el valle de Megiddo. Si hemos leído el libro de los reyes, el libro de los jueces y todo esto, son los valles que siempre son mencionados. En Israel, este es un antiguo campo de batalla, donde Gedeón peleó, donde perdieron la vida Saúl y Jonatán, donde Faraón mató a Josías, los griegos y los romanos batallaron allí, y Napoleón Bonaparte sufrió su primera derrota. Es un lugar donde casi que, mira, vamos a pelear, vámonos para allá. Es un epicentro, y ese mismo epicentro es el que va a ser usado para esto. Amén. ¿En qué tiempo? La batalla de Armagedón tendrá lugar al final de la gran tribulación y justo antes del reino milenial de Cristo. Su fin, todo terminará con la completa destrucción del anticristo y de sus ejércitos. Luego el anticristo y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19, versículo 20. ¿Se entendió? Quedó claro de lo que es el Armagedón. No es un acontecimiento final, es un lugar donde va a haber la batalla entre el bien y el mal. No dice la historia donde quiere ser humano. ¿Cómo? No dice la historia donde quiere ser humano. Lo acabo de decir. En Israel hay un campo donde el más cercano, la historia más cercana, la batalla de Napoleón Bonaparte, donde perdió. Si lo buscan en internet pueden conseguir este lugar. ¿Se entendió? ¿Quedaron claros de lo que es la tribulación, la gran tribulación? ¿Vamos a pasar por la gran tribulación? No, ¿No? ¿Seguro? ¿Por qué seguro? porque la tribulación acontecerá en el tiempo del rapto, la segunda vez. A ver. Se supone que lo vamos antes en el rapto. No, antes del rapto no, en el rapto. Y la gran tribulación sucederá en ese tiempo. Exacto. En el rapto y en la segunda vez. Júntense con ella, ella es una muchacha sabia. Vamos a ponernos de pie para dar